Bien, estamos con la lección número 8 y ahora nos toca terminar con el libro de Génesis y vamos a cubrir los capítulos 37 al capítulo 50. Y antes de hacerlo, pues me gustaría, como lo hice ayer, mostrarle algunas diapositivas que nos ayudan a entender un poco mejor este trozo, la última parte de la Biblia, porque de nuevo lo que ocurre es que muchas de las cosas que luego vamos a leer, pues se pueden verificar, bueno, por la arqueología, por la geografía, como acabamos de hablar Susana y yo, y es muy interesante porque nos ayuda a tener una relación, ¿vale? Para ver que esas cosas ocurrieron en espacio y ocurrieron en tiempo en un lugar determinado, ¿vale? Esto habla de la historicidad de nuestra fe. Bueno, aquí puse, pues algunas cosas que como ven lo hice para otro curso, pero bueno, eso no importa. La primera pregunta que nos ponemos es ¿dónde está Gosén? ¿Vale? Porque esto es la parte a donde luego los israelitas, o sea, quiere decir ya los hijos de Israel, que es Jacobo, van, ¿vale? Esto vemos en la última parte del libro de Génesis y a veces estoy sorprendido porque hay mucha gente que no lo tiene tan claro, ¿vale? Porque Egipto es grande. Entonces, bueno, aquí lo vemos que Egipto realmente es un país doble, o sea, tenemos el Bajo Egipto, que es la parte donde el río Nilo, que es esta banda verde, el río Nilo que viene del centro de África y cruza todo el continente africano, y es realmente en Egipto donde está el río Nilo y sus canales, ahí hay vida, donde no está, está todo seco, ¿vale? Entonces vemos el Egipto bajo y el Egipto alto. Y es una cosa muy interesante que esa división en dos partes, bueno, el que ha estudiado un poco la historia de Egipto lo sabe, se refleja en el nombre hebreo. Mitzrayim quiere decir los dos Egiptos, ¿vale? O sea, no sé cómo se dice. O sea, Misr en el idioma árabe es Egipto. O sea, los árabes no lo tienen, los hebreos sí. O sea, dicen Mitzrayim y significa los dos Egiptos, que es el Egipto bajo, el de arriba, y el Egipto alto. Con esas famosas ciudades que todos conocemos, Karnak, Tebas, Luxor, etc., pero es ahí donde no estuvieron los israelitas, ¿vale? O sea, estuvieron en el norte, en el delta del Nilo, y sobre todo lo que es la parte, o sea, mirando así a la derecha, ¿vale? Aquí lo vemos un poco mejor, es el delta del Nilo, y es aquí donde ven las ciudades Avaris y Tanis, ¿vale? Estas son las dos ciudades donde hay muchos restos arqueológicos de los asentamientos de los israelitas, ¿vale? Es que durante mucho tiempo esto se ha negado, pero esto ya es un hecho innegable. Y vemos que, bueno, hay más lugar. Aquí tenemos Memphis. Bueno, no es Memphis, Tennessee, es Memphis en Egipto. Esto estaba antes. Entonces, un poco más al sur del Cairo, aquí vemos Cairo, justamente donde empieza el delta del Nilo. Bueno, Cairo en los tiempos bíblicos no existió, ¿vale? Por eso en la Biblia no se menciona. Pero se menciona Memphis, bueno, tampoco se menciona Memphis, pero existió. Luego, Heliópolis, que era una ciudad sobre todo de sacerdotes. Entonces, cuando estamos viendo el faraón, normalmente estamos hablando o bien de Memphis o de Heliópolis, ¿vale? Aquí lo vemos un poco con más detalle, donde está la flecha, ¿vale? Que está, bueno, tengo que ponerme las gafas para verlo mejor. Es donde dice Pi-Ramesés, Avaris. Esto es precisamente la ciudad donde vivieron los israelitas, ¿vale? Es una zona muy fructífera, donde ellos podían dedicarse al pastoreo de los animales que tenían. ¿En la época de José? En la época de José y de José en adelante, ¿vale? Aquí vemos una foto del satélite, el Tet El Daba. Esto es
es una de esas zonas, ¿vale? Entonces vemos ya son campos, o sea, es verde. Y hay canales de irrigación, quiere decir que las aguas del río Nilo llegan allí. Bueno, esto es uno de los brazos del río Nilo y esto, bueno, se va a desarrollar ahora poco a poco. Esto antes era vacío, ¿vale? Entonces, poco a poco, vemos que ahí se ponen asentamientos. La ciudad de Avaris era una de las ciudades más importantes donde luego los descendientes de Jacobo, de Israel, se asentaron. Ahí hay un palacio de, bueno, lo que se llama de la 12ª dinastía, que muy probablemente era el palacio donde estaba José, ¿vale? Cuando él gobernaba. Aquí vemos la fecha, 1950 hasta 1750 a.C. Esto empieza aproximadamente con los tiempos de Abraham, pero cuando termina eso ya estamos hablando de los tiempos de José. O sea, de esa época viene el palacio. Bueno, luego veremos algo. Entonces, para tener un poco una idea visual, o sea, imagínense en casas así vivió, por ejemplo, José, ¿vale? Pues ahora vamos a entrar en una casa egipcia. Doce columnas, ¿vale? Según los 12 hijos de Jacobo. Eso se ha excavado, se ha reconstruido de esa manera. Esto aproximadamente es el tiempo de José, ¿vale? Cuando tiene su máximo extensión. Sí, este probablemente era el palacio de José, ¿vale? Entonces, donde él estaba y por lo tanto también de Faraón. Entonces, para tener un poco una idea cómo era el ambiente, claro, lo leímos en la Biblia, pero esto es como el aspecto que tenía, ¿vale? Y es esa zona, bueno, todavía quedan muchísimas cosas debajo de la superficie, y uno de los que lleva, por ejemplo, Manfred Bietak, es un austríaco, que lleva allí creo que 30 años excavando,
¿vale? 30 años. Bueno, aquí otra vez lo vemos un poco, eso es la ciudad de Avaris, con el palacio que tenemos ahí, luego la residencia del virrey. Bueno, el palacio es donde entraba y salía José, obviamente, y la residencia del virrey a la izquierda, esto sería la casa de José. Luego tenemos ahí un asentamiento semítico. Bueno, cuando hablamos de semitas estamos hablando obviamente de los israelitas. Bueno, aquí lo tenemos otra vez. Bueno, prácticamente lo que antes lo vimos en la película, aquí lo tenemos desglosado otra vez. Esto sería la ciudad, si hubiésemos podido tomar una foto con un dron de arriba, ¿vale? O sea, todas casas bajas, los palacios ahí enfrente, muy cerca de la gente, ¿vale? Realmente. Entonces, bueno, esto es el aspecto que tiene hoy. Claro, esas casas hoy no están, pero allí tienes esos muros y es el trabajo de los arqueólogos luego de darle a cada muro, digamos, su tiempo y luego reconstruirlo. O sea, esa película que acabamos de ver no está inventada, ¿vale? O sea, esto, bueno, hay una serie de parámetros que tú puedes saber qué aspecto tenía eso antes, ¿vale? Entonces, a base de esto se reconstruye. Es un trabajo... No es fácil, pero se puede hacer perfectamente. Bien, esos son tumbas que se han encontrado ahí con esqueletos dentro, ¿vale? Y es muy interesante las cosas que, por ejemplo, que tienen, o sea, tú puedes hacer un análisis hasta el día de hoy de ADN y te das cuenta que eso no eran egipcios, ¿vale? Por lo que llevan en los genes. Entonces, bueno, hay todo tipo de artilugios que demuestra que allí, bueno, había asentamientos de gente que no eran egipcios, ¿vale? Que tenían otra cultura y, bueno, técnicamente hablando, eran cananitas, ¿vale? Porque ellos, bueno, eran, decimos, israelitas, pero claro, es como si tú vives siendo cristiano en un ambiente musulmán. Bueno, no te hace musulmán, pero te vistes de otra manera, ¿vale? Entonces, hay que imaginarse eso. Esos son algunos de las cosas que se encontraron. Esto es una parte de una estatua de un rey en aquel entonces. Esos son los pies, o sea, ni siquiera se ha excavado del todo. Wow. Y luego nos damos cuenta que por encima, o sea, cuando la ciudad de Avaris pues queda ya finalmente en olvido, prácticamente por encima, o sea, en una capa superior se construye otra ciudad, que es la ciudad de Ramesés, ¿vale? Que se construye en el siglo XIII a.C., o sea, ya después del Éxodo, pero nombrado por otro de los faraones. Bueno, vamos a mirar un poco esos tiempos de Jacobo y de José. Esto sería lo que antes vimos, el palacio del virrey, porque José era esto, era el segundo, como ustedes saben, y tendría aproximadamente ese aspecto, ¿vale? Aquí, claro, estos son animaciones, digamos, artificiales, pero se puede reconstruir según los hallazgos arqueológicos que se han hecho. Aquí otro aspecto de eso. Ahora nos damos cuenta, se fijan en esa pirámide que está a la izquierda, ¿vale? Con la entrada. Esto con toda probabilidad era la tumba de José. Y aquí vemos esa columnada de 12 columnas, ¿vale? Entonces el número 12 para los egipcios no tenía importancia, pero tenía importancia para Jacobo porque tenía 2 hijos. Bueno, aquí otra vez vemos, luego lo veremos, esa pirámide, ¿vale? Que es un poco ahí atrás, que es una tumba. Ahí está. Y ahora vamos a ver. Esa pirámide, que era una tumba, estaba vacía. O sea, cuando la abrieron no había huesos. ¿Y por qué no? Porque los huesos de José se llevaron, ¿vale? Entonces el relato bíblico lo dice. Y es muy interesante, por ejemplo, esto era la forma de tumbas, por ejemplo, cuando los israelitas dicen, y en Egipto no había tumbas
eh, para nosotros, están hablando de ese tipo de cosas, ¿vale? Así enterraron sus muertos. Ahora, esto es muy interesante. Esto se ha encontrado ahí en esa pirámide. O sea, esto es la cabeza de una persona. Ahora, por el estilo, o sea, esto viene de la época cuando más o menos están allí José y su familia. La forma como se viste, lo que tiene en la cabeza, o sea, eso lo que tiene en la cabeza es su pelo, ¿vale? O sea, ¿se acuerdan de los Beatles? O sea, se dijo que era mushroom heads, o I don't know cómo lo dijeron, porque tenía ese tipo de pelo. Esto, bueno, se pueden reírse, eso era la moda, no en Egipto, ¿vale? Era la moda en Canaán. Y es lo que tenemos ahí. Porque, ¿qué hicieron los egipcios? Se rasuraron completamente, ¿vale? ¿Por qué? Por los piojos que había ahí. Esto era la razón. Parece que en Canaán lo controlaban mejor. Pero los egipcios normalmente, por eso, cuando viene José por primera vez frente a Faraón, ¿qué hace? O sea, le afeitan, o sea, quiere decir que le quiten todo el pelo y le ponen ropa nueva. Bueno, a ver, esto. El siguiente, bueno, allí vemos la misma cosa, ven los colores, ¿vale? Esos son colores que forman parte de esa figura. Se ha podido reconstruir un poco, bueno, ahora vamos hacia atrás, ¿lo ven ahora? Aquí casi no se ve y así se ha reconstruido, ¿vale? Entonces, esos colores son colores que los egipcios no lo usaban, ¿vale? Pero ¿se acuerdan del traje de José que recibió de su padre, que era de colores? En Canaán eso era de moda, eran más chillones los colores que se usaban ahí. Y esto podría, o sea, lo que se encontraba allí podría haber sido una estatua de José, ¿vale? Así, ese aspecto tenía muy probablemente, originalmente, ¿ven el pelo que tiene así? Que parece un yelmo, bueno, es pelo. Y bueno, vamos a escuchar esto. Esto es de un programa, un documental que salió en la televisión española. Bueno, de hecho es producido por un americano, el señor Mahoney, muy interesante. Coincide punto por punto con la historia de José en la Biblia. El abrigo de muchos colores es un regalo por ser el favorito de su padre. Ese abrigo, de hecho, se puede decir que es su sello más distintivo, lo que más recordamos siempre de él. ¿Sabes si hay alguna otra estatua de un semita parecida a esta en Egipto? No hay nada semejante en toda la historia egipcia. ¿Nada? Nada en absoluto. Entonces, bueno, el que tiene a la derecha es uno de los egiptólogos más famosos de nuestros tiempos, ¿vale? Y lo más curioso es que ese hombre no es creyente, ¿vale? ¿Vale? O sea, él se autodefine como agnóstico. Entonces acaban de escuchar la pregunta, dicen que hay algo parecido, dicen no, es único, ¿vale? Es que no hay otra cosa en todo Egipto se ha encontrado eso. Ahora hace otra entrevista, o sea, esa gente son expertos en la materia, ¿vale? O sea, no es que han cogido ahí cualquiera. ¿Era poco común que una tumba albergara una estatua? No, lo que es poco común es que tuviera una tan grande. Puede que su tamaño fuera el doble de un ser humano medio. ¿Qué es lo que sugiere que la estatua fuera más grande de lo normal? Que era una persona muy importante. Claro que no se trata de la tumba o del palacio de un faraón, pero podemos identificar el origen del hombre que vivió allí solo con observar los fragmentos de la estatua. Debemos tener en cuenta tres aspectos: el peinado, que responde a lo que solemos llamar estilo champiñón, Sí. el arma que carga sobre el hombro, un palo arrojadizo que hoy asociaríamos con un boomerang australiano, y por último la pigmentación de la piel, que es amarilla. Todo eso nos está indicando que se trataría de un siro-palestino. Profesor Eileen, ¿cree que es José? Si no es José, es alguien con una carrera igual de notable que la del propio José. Es un caso verdaderamente extraordinario en ese periodo histórico. Bueno, luego tenemos otra cosa que es muy interesante, que eso tiene que ver con la geografía egipcia, es que hay un canal, ¿vale? Lo dije el otro día, que hasta, bueno, lo pueden buscar, de hecho, en Google Maps, que se llama Bahr Yusuf. Y Bahr Yusuf literalmente significa la mar de José, ¿vale? O sea, me explica alguien cómo esto se ha perdurado, o sea, cómo eso se relaciona con alguien que se llama José.
Bueno, ahí lo tienen en árabe. Entonces es un canal de irrigación que se usaba para hacer más grande la superficie que se podía usar para plantar cosas, ¿vale? Entonces vemos que José no solamente era un hombre que sabía cómo ahorrar y, bueno, almacenar cosas, preparándose para los tiempos de la hambruna, también era un genio en construcción y muchas otras cosas. Aquí lo tenemos, ¿vale? Waterway of Joseph. Se llama el canal de José, o sea, lo que va del río Nilo y luego termina en ese lago. Ahí lo tiene, eso lo he sacado de Google Maps, ¿vale? Es original, o sea, Baher Yusuf en letras latinas y en árabes. Y esto es lo que es, ¿vale? Hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, tú preguntas a un egipcio esto qué es y te va a decir, es el canal de José. ¿Qué te parece? Vale, pues un poco la ciudad de Avaris. Y luego hablamos un poco de los Ixos. Es una cosa muy curiosa. Hay una cosa paralela, ¿vale? Por un lado, cuando llega José y su familia a Egipto, nos damos cuenta que son bienvenidos de forma muy amable. Y esto es algo que cuando lees la historia, claro, la Biblia no te lo va a explicar porque eso es un producto de su tiempo. O sea, cuando escriben esto, sobre todo los israelitas conocen esa historia, ¿vale? O sea, Moisés no lo explica, lo toma por sentado. ¿Qué pasó? Había una invasión anterior que se llaman de un pueblo también semita, bueno, que la Biblia llama los amorreos. En la historia lo conocemos por los Ixos, ¿vale? Y los Ixos, bueno, el nombre significa los que gobiernan países extranjeros. Son ellos que llevan, o sea, son superiores a los egipcios porque tienen un arma que los egipcios no tenían, se llama caballo, ¿vale? Entonces ellos importan los caballos que luego lo vemos, bueno, los carros y los caballos de los que persiguen el éxodo ya lo tienen, pero son ellos que en su momento, siglos anteriores, o sea, entre 1720 y 1556, lo llevan a Egipto. O sea, cuando ellos están y viene José y su familia, les reconocen como otro pueblo semítico, ¿vale? No amorreo, pero para ellos son cananitas y les acogen con amabilidad, ¿vale? Entonces es una información que es muy importante. Son semitas y su idioma es prácticamente igual que el hebreo, o sea, se comunican perfectamente. O sea, cuando en ese momento ellos bajan, en un principio no tienen problema. Entonces me vas a decir, ¿y cómo es que José habla a través de un traductor? Bueno, esto era porque José hablaba esto, por supuesto, pero hablaba también el egipcio. Es obviamente para poner las cosas más difíciles. O sea, no es porque no los entiende. Además, ¿cómo no va a entender su propia familia? Pero no se hace el tonto por otras razones, ¿vale? Son los amorreos de la Biblia. Y es una invasión paulatina, ¿vale? Entonces ellos conquistan Egipto poco a poco. Y luego los egipcios se retiran al sur, o sea, al Egipto alto, ¿vale? El Egipto bajo queda bajo el dominio de los Ixos, es donde están los israelitas, y tienen dos ventajas. Tienen caballos y carros, ¿vale? Que los egipcios antes no lo tenían, y tienen arcos de dos capas y espadas redondeadas. O sea, arcos de dos capas son, vamos a ponerlo así, es mucho más fuerte y es mucho más difícil tensarlo, ¿vale? O sea, necesitas un entrenamiento especial. Cuando sueltas una flecha, esa flecha puede encontrar su meta a 300 o 400 yardos, ¿vale? O sea, eso van lejos. Pero claro, necesita fuerzas y él lo tenía. O sea, era como un arma de destrucción masiva. Y por lo tanto los egipcios no estaban en condiciones de evitarlo. Su capital era Avaris, ¿vale? Lo que acabamos de ver. Y aquí lo vemos ahí, bueno, para los que se interesan por los detalles, tenemos ahí el reino del norte, Egipto del norte, donde ya vienen los Ixos y luego posteriormente la inmigración
digamos, de los israelitas. Y luego los originales egipcios se retiran hacia el sur. Es antes y durante de José, ¿vale? Y simplemente quiero mencionarlo. Esto nos explica esa frase un poco enigmática en el libro de Éxodo, cuando dice que llegó un faraón que no conocía a José, ¿vale? Ahora, ¿cómo explicamos esto? Claro, porque luego los egipcios finalmente consiguen expulsar a los hicsos y, bueno, ahora no entra, pero eso nos explica el inicio de Génesis, cuando dicen, bueno, tenemos o sea, los egipcios se vuelven xenófobos, ¿vale? Porque dicen, bueno, ya hemos tenido extranjeros, ahora los hicsos se han ido, pero quedan los israelitas, o sea, vamos a hacerle la vida imposible, ¿vale? Porque si no, vamos a vivir la misma historia. Eso, cuando sabes esto, ya de repente da un perfecto sentido, porque si no es un poco difícil. ¿Y cómo que no conocía a José? Claro, porque estaban en el sur, o sea, José para ellos y su familia eran enemigos potenciales, ¿ok? Esto es la idea. Pero bueno, eso simplemente un poco como material de fondo para ver un poco mejor y entender un poco mejor esa historia. Entonces, nos damos cuenta una vez más, lo que tenemos a partir del capítulo 37 hasta el capítulo 50, es uno de los relatos que mejor describe la vida en Egipto, ¿vale? Si esto lo lee una persona que sabe de historia egipcia o de arqueología, tiene que reconocer que esto tiene que haber escrito en egipcio, ¿vale? O sea, la cantidad de información que hay dentro solamente es posible cuando tú tienes ese conocimiento de fondo. Entonces, claro, eso una vez más indica hacia Moisés. Bueno, vamos poco a poco por estos capítulos. Y me voy a parar en algunos lugares cruciales para profundizarlo un poco. Bueno, empieza la historia con esa frase: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, ¿vale? Eso es muy importante. Esaú ya está fuera del enfoque, o sea, se queda ahí en Edom, al borde del desierto. Pero el lugar, digamos, donde Dios quería que estuviesen Abraham e Isaac, es donde ahora está también Jacob, que ha vuelto. Y luego se nos cuenta la historia como José tiene este sueño. Bueno, la túnica de diversos colores que se menciona en capítulo 3, ya lo hemos visto, ¿vale? Cómo hay que imaginarse esto. Era un regalo especial. No todo el mundo lo tenía, pero era según la moda que se tenía en estos lugares. En Egipto eso no existió, porque los egipcios, por regla general, se vistieron de blanco, ¿vale? No de colores. Bueno, posiblemente tenía que ver con el tema del calor, pero bueno, su moda era distinta. Entonces, bueno, él tiene una serie de sueños, esa historia lo conocemos. Y bueno, tanto sus hermanos como sus padres, o su padre, porque la madre ya no vive, se enfadan, o sea, no lo acogen de forma amable. Y esto genera, digamos, recelos, ¿vale? Además es el hijo preferido de su padre, ¿por qué? Bueno, porque viene de su mujer preferida. Y esto, claro, por el resto ya se puede imaginar. Entonces, los hermanos solamente esperan un momento cuando ya le pueden devolver a José con la misma moneda. O sea, ellos ven que ese momento llega cuando él les hace una visita, ¿vale? Su padre les envía allá. Finalmente él los encuentra y el plan es quitarle de en medio, ¿vale? Y bueno, matarle directamente. Nos damos cuenta que Rubén consigue que en vez de matarle le meten en una cisterna y allí esperan pues el paso de una caravana. Bueno, es ahora muy importante porque esa caravana en algunas partes dice que son, por ejemplo, el versículo 28, que son ismaelitas, ¿vale? Y en otros lugares dicen que son
madianitas. Por ejemplo, en el mismo versículo, dice, versículo 28 del capítulo 37, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y algunos dicen, bueno, aquí tienes una contradicción, o son madianitas o son ismaelitas. Bueno, ustedes ya deberían saber la respuesta. ¿Por qué? Porque una cosa es el lugar geográfico que se llama Madián, ¿vale? Es allí donde está Jetro. Entonces, eso ya lo hemos visto, está en el noreste de Arabia Saudí, lo que es hoy. Entonces, ellos cubren una ruta de caravanas que viene de allí, o tal vez incluso de más lejos, y van a Egipto, ¿vale? Van por ciertos caminos que pasan por Canaán. Vienen de allí, de Madián, pero son ismaelitas, o sea, descendientes de Ismael. ¿Okay? Entonces, se usan los dos nombres, pero hablan de dos cosas distintas, pero es completamente explicable por qué. Y bueno, Rubén realmente le quiere salvar, y luego, en fin, pues conocemos la historia. Dicen, bueno, un animal le ha devorado y todo esto. Bien. Pues esto es la primera parte de la historia. Termina el capítulo 37, que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Capitán de la guardia quiere decir que es un jefe militar, ¿vale? Entonces, allí está, y de momento hay un corte, o sea, casi se lee como una telenovela, ¿vale? Porque ahora viene un capítulo 38 que parece que no tiene nada que ver, pero que sin embargo nos facilita información adicional. Y esa información adicional es que se encienden todas las luces rojas, ¿vale? Estado de alarma. ¿Por qué? Bueno, ya vimos lo de Dina y vimos que había ese peligro de una mezcla, de nuevo, que estos hijos se casan con mujeres que no son creyentes o que no creen en el Dios de Israel. Y aquí es en el capítulo 38 donde vemos esa historia de Judá, ¿vale? Lo que mencioné antes. Bueno, no hay que entrar en detalles porque me imagino la conocen. Entonces, con esto volvemos en el capítulo 39 a la historia de José. O sea, es muy moderno eso. O sea, ustedes hoy cogen una novela y, bueno, un capítulo habla de eso, luego cambia el escenario, luego vuelve. Pues esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? Porque toda esa información sirve para que tú entiendas mejor la acción principal. Genial, tremendo. O sea, Moisés era muy avanzado, no solamente en otra cosa, sino también en el arte de escribir. Entonces, la historia que es la siguiente que viene es la historia que ocurre en la casa de ese hombre. Y sabemos que, bueno, la mujer de Potifar pues quiere acostarse con José. José lo rehuye. Y claro, a raíz de esto le meten preso, ¿vale? Le meten en la cárcel. Y en un principio, cuando llegas a esto, ya, bueno, puede estar concluido tu carrera porque de ahí no saldrás. Y sin embargo, sabemos que finalmente José sale de allí a raíz de interpretaciones de sueños. Luego el faraón tiene un sueño, nadie sabe interpretarlo. Y luego finalmente, pues uno de los dos que estaban con José en la cárcel se dice, mira, había un chico que me ayudó a interpretar mi sueño, y había otro sueño de otro señor que luego le cortaron la cabeza y él también lo predijo. Y dice luego Faraón, pues venga, que este señor venga enseguida. Lo primero es que el hombre que luego sale de la cárcel dice, bueno, me voy a acordar de ti, y dice a José, vale, pues mira, te voy a sacar de aquí. Y luego se olvidó. Dice el versículo 23 del capítulo 40, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bueno. Y luego viene lo de Faraón, y de repente, pues ese hombre se acuerda, ¿vale? Entonces, dice el versículo 14 del capítulo 41, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó
ahí está, ¿vale? Porque no podía venir ahí con su melena, o sea, tenía que estar peludo completamente, y mudó sus vestidos y vino a Faraón, ¿vale? O sea, le pusieron de blanco y apareció un egipcio. Y bueno, la historia es que Faraón le explica el sueño que había tenido y José se lo interpreta. Dice el versículo 33, por tanto, es la conclusión que saca José, versículo 33 del capítulo 41. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente. O sea, él no solamente interpreta los sueños, dice, bueno, habrá 7 años de bonanza y luego habrá 7 años de hambruna. Entonces, podría haber dicho, bueno, ya allá tú, ya haz lo que quieras, ¿vale? Pero luego le da gratis, digamos, una aplicación. Dice, bueno, lo prudente ahora es que te busques un hombre que tiene 2 dedos de frente y que él aproveche la situación de los años buenos para prepararse para los años malos. Bueno, hablando de los políticos de hoy en día, no quiero ni entrar en ese tema. O sea, en aquel entonces, pues, es obviamente lo que tiene José, que hoy nos falta en muchos casos. Entonces, haga esto Faraón, versículo 34, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Quiere decir que de todo lo que se saca, porque se va a sacar la abundancia, el 20% va a los graneros, ¿vale? O sea, vamos a prepararnos para esos tiempos malos. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, ¿vale? En diferentes partes del país, no solamente en un lugar, sino en todo Egipto. Y se podía hacer porque en Egipto hay una ventaja. Si sales un poco del río Nilo, el terreno está seco, ¿vale? Completamente. Entonces ahí nada se pudre. Es la razón por que las momias se conservan tan estupendamente, ¿vale? Porque no se pudre nada. O sea, tú pones allí en un granero, si lo cuidas de las ratas, y esto se puede hacer perfectamente, esto no se va a echar a perder. Es como un conservante natural, ¿vale? Estamos hablando de una humedad del aire por debajo del 10%, ¿vale? Bueno, algo desconocido en la Florida, pero en Egipto es distinto. Bueno, y Faraón encantado y dice, bueno, ¿para qué vamos a buscar a ese hombre? Pues mira, chico, vas a tener este trabajo, ¿vale? Y le da un anillo especial, bueno, le pone con todos los honores y se pone, este señor ahora es el segundo de Egipto. Bueno, la historia luego se desenvuelve, efectivamente, en esos 7 años se recoge esto y bueno, luego ya viene la sequía. Y no solamente es un problema en Egipto, sino es un problema en Canaán. Esas cosas ocurren, bueno, dice el versículo 43, el capítulo 43, versículo 1, el hambre era grande en la tierra. Claro, no en toda la tierra, sino es una expresión en esa zona, ¿vale? Hay un problema en Egipto, hay un problema en Canaán. ¿Y qué ocurre? Pues cuando los familiares de José se dan cuenta que se les acaban las provisiones, pues su padre decide mandarles a Egipto para comprar. Bueno, al final se decide, al inicio no quieren, ¿no? Pero ellos dicen, mira, no vamos a tener más remedio, esto se va a acabar. Y al final les deja ir. Bueno, no voy a entrar en esa historia porque realmente ahí no hay que explicarlo mucho, ¿vale? Esto se lee de verdad como una novela y tú lo lees y lo entiendes, o sea, no hay ningún tipo de complicación. Lo que luego es muy interesante son particularmente los últimos capítulos, cuando finalmente José se da a conocer a sus hermanos, un momento muy emocional, y ellos obviamente pues temen que José se va a vengar, ¿vale? Y José les dice, no hay problema, no va a haber esto. Y viene una cosa que, bueno, ayer en el estudio de
Daniel también hablamos de eso, que Dios cuida de todos esos detalles. Y lo que ocurre es lo siguiente, lo que José les dice es que ustedes tenían un plan maligno, ¿vale? Pero Dios ha usado ese plan maligno para hacer algo bueno de ello, ¿vale? Y esto es la esperanza, si puedo hacer esa aplicación, que lo vemos en toda la Biblia, ¿vale? Los hombres sin Dios tienen planes malignos. Y esto ha pasado en aquel entonces, pasa hasta el día de hoy. Pero hasta lo maligno Dios lo puede usar. Y para mí fue muy interesante. Mi hijo durante un tiempo hizo, creo que es judo, creo que se llama. O sea, es un deporte de defensa. O sea, yo tampoco entiendo mucho de ello. Pero una de las cosas curiosas es cuando, o sea, lo que tú haces es que cuando te atacan, tú usas la fuerza de tu contrincante, de tu enemigo, y usas esa fuerza para desviarlo de tal manera que se vuelve contra él, ¿vale? Wow. Entonces, es exactamente como Dios trabaja, ¿vale? Hasta cuando Satanás, pues, tiene previsto algo malo, o sea, Dios usa esa fuerza para convertirlo en algo bueno cuando Él lo ve conveniente. Bien, entonces, vamos al capítulo, bueno, voy a leer los últimos versículos del capítulo 45 para estar en los momentos decisivos. Cuando luego los hijos, una vez más, que saben que José vive, vuelven a casa, dice versículo 25, y subieron de Egipto, 45, versículo 25, subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. O sea, ¿tú crees que ese padre se lo ha creído a la primera? Bueno, es que habéis tomado demasiado vino en el camino. Y en el corazón de Jacob, el corazón de Jacob se afligió porque no les creía, ¿vale? O sea, esto es una historia realmente que complicado que alguien te lo crea cuando lo cuentas. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo. O sea, quiere decir que ellos se lo contaban, están dentro de la casa, y Jacob dice, bueno, ¿qué me contaste? Bueno, padre, sal, mira esto. Entonces Jacob sale de la casa y ¿qué ve? Un carro de combate egipcio aparcado delante de la casa, ¿vale? O sea, dice, bueno, esto le habéis robado esto. O sea, él ve esto, pero eso ya, obviamente, finalmente lo cree. O sea, dice aquí, y viendo Jacob los carros, no solamente era uno, eran varios, o sea, volvieron con escolta militar, porque ellos no tenían carnet de conducir egipcio, entonces, bueno, tenían que hacer ellos. José enviaban para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Bueno, una vez más, en la primera parte, es la genealogía, ahí nos enteramos cómo estas personas que al final bajan a Egipto, ¿quiénes son? ¿Vale? O sea, sus hijos, luego... Capítulo 46. Capítulo 46. ¿Vale? Entonces, allí tenemos toda esa relación. Y dice el versículo 26 del capítulo 46, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, ¿vale? Que luego añades a esto las mujeres, añades a esto también los siervos que lo tenían, entonces ya tienes un grupo bastante bueno, ¿vale? Un par de centenares de personas que bajan allí. Y luego, dice versículo 28, envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén, es lo que habíamos visto.
Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. O sea, eso ya es un momento muy, muy especial. Y ahora nos damos cuenta que le presenta a Faraón, versículo 31, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque su nombre es ganaderos. Han traído sus ovejas y sus vacas. O sea, se han llevado todo, ¿vale? O sea, una bonanza en toda regla. Dice, bueno, vamos para Egipto. Y el faraón pues quiere saber más de ellos. Y ahora, eso es muy interesante lo que viene ahora. Le explican que son ganaderos y luego termina el versículo 34 del capítulo 46 de la siguiente manera. A fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. O sea, quiere decir, Oriente no es nada como parece, ¿vale? Entonces Faraón, claro, le honra a Jacobo y a su familia porque, oye, José le ha hecho un gran favor. Entonces dice, vale, ustedes van a vivir en el país de Gosén, lo mejor de la tierra. Bueno, ustedes de la Florida lo van a entender. O sea, había agua por todos los lados, ¿vale? Era fangoso, había canales, había de todo, sí. Si tú sabes labrar esto, imagínate una oveja que cae al agua, ¿qué va a pasar? ¿Vale? O sea, normalmente no pensamos en estas cosas. O sea, lo que él dice muy amablemente, sí, es una tierra muy fructífera, si tú la labras. Pero claro, si tienes una oveja, ¿qué pasa? ¿Vale? Entonces, obviamente eso significa, vale, pues ustedes se van a ir allí, están muy aislados porque apestan, que da pena a ovejas y todo de cabras y todo ese tipo de cosas. Yo me los quito de mi vista y al mismo tiempo pues les digo, mira, es una tierra estupenda, les ha tocado la lotería, ¿vale? Pero bueno, de nuevo nos damos cuenta que de esa manera Dios les permite desarrollarse como pueblo y los egipcios no tienen interés en ellos, ¿vale? Es que no habrá ese tipo de casamientos. ¿Por qué? Porque los egipcios son racistas hasta la médula. Es que no quieren que sus hijas se casen con un cananita, ni al revés, ¿vale? O sea, quiere decir que lo que vemos a través de esto es si hay un lugar sobre la faz de la tierra donde ahora ese clan tiene garantizado de que le dejen en paz y se puede desarrollar de un clan familiar a un pueblo, es en Egipto, ¿vale? Entonces esto ya nos demuestra todo, porque la Biblia, digamos, con tanto detalle habla de ese tema, es quitarles otra vez de Canaán durante un tiempo, meterles en Egipto, donde pueden desarrollarse y se quedan entre sí, ¿vale? Se casan entre sí, hacen un pueblo grande y luego ya, una vez que es un pueblo, ya pueden volver. Okay, esto es la idea. Ok, entonces, los siguientes capítulos, el capítulo 47, demuestra, bueno, cómo ellos se ubican allí en la tierra. Y luego entramos en el capítulo 48, y esto es el preámbulo ya, estamos hablando ya de los días últimos de Jacobo, ¿vale? Y ahora viene esto lo que dije antes. Si al inicio de esa lección, capítulo 37, la cosa iba de mal en peor, porque dice, vale, de esa cuadrilla de inútiles, entonces, ¿cómo va Dios a hacer algo de esto? ¿Vale? ¿Cómo van a dar ellos nacimiento al Mesías? Estamos hablando de la línea de la bendición. O sea, Dios corta por lo sano, les traslada a otro sitio, y ahora viene el momento decisivo, ya tiene que venir la transición. Entonces, en ese capítulo 48 y 49 ocurren dos cosas que son cruciales. Entonces, bueno, esto ya son las últimas cosas que vamos a tratar. Lo primero, lo que hace Jacobo,
porque al darse cuenta, obviamente, de cómo son sus hijos, ¿vale? Para que iba a engañarse el viejo, porque lo había visto durante todo el año. Ahora sí, la familia está reunida y todo lo que tú quieras, pero obviamente si una cosa se ha dado cuenta es que de ellos en un principio ninguno sirve para llevar la herencia familiar. Entonces, ¿qué hace? Adopta a los dos hijos de José, ¿vale? Efraín y Manasés. Esto es la ceremonia de adopción cuando dice, versículo 14, entonces, versículo 14, capítulo 48, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos atrás, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel, ¿vale? Podríamos decir el hijo, o sea, es como una bendición trinitaria, ¿vale? El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Ok? Esto es porque luego Efraín tiene otro nombre, lo llaman Israel, ¿vale? Ahí lo tenemos el cumplimiento, porque era la tribu más importante. O sea, Manasés y Efraín pertenecen al pueblo de Israel en el norte, o sea, cuando hay la división, y ellos llevarían el nombre de Jacobo, ¿vale? Y esto lo que quiere decir que ahora él los adopta formalmente, es la razón porque tenemos una tribu de Efraín y una tribu de Manasés, pero no hay una tribu de José, ¿vale? Es curioso. ¿Por qué? Porque tienen la doble porción de la herencia, ¿vale? Es la bendición ahora que recae en él. Pero ahora hay una cosa muy curiosa, que en su lecho de muerte ahora Jacobo pronuncia una bendición sobre cada uno de sus hijos. Bueno, bendición quiere decir que él profetiza, ¿vale? Entonces lo que tenemos en el capítulo 49 es muy interesante porque, bueno, ya tendríamos que hacer un análisis de la profecía sobre cada uno de ellos y cómo esto se había cumplido luego en la historia de Israel, ¿vale? Y se había cumplido a rajatabla. Pero solamente nos vamos a fijar en una de esas profecías, es la de Judá. O sea, ahora tenemos una cosa muy interesante, la doble porción de la herencia, ¿vale? Va hacia Manasés y Efraín, pero la herencia espiritual va a ir a través de otro hijo, que es su hijo Judá, que no era el más ejemplar de todos, que duda cabe, ya hemos visto algunas cosas. Y vamos a ver lo que dice de él. Dice en el versículo 8 del capítulo 49, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, o sea, esa habla de que es una tribu beligerante. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Y ahora se junta el emblema del león con Judá, ¿vale? Y esto siempre ha sido el emblema de esa tribu, ¿vale? El tema del león de Judá, de ahí viene. Por cierto, hasta el día de hoy, si tú vas a Jerusalén, el emblema de la ciudad de Jerusalén es un león, ¿vale? De ahí viene. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y ahora viene una profecía muy extraña a primera vista. Dice, no será quitado el cetro de Judá. O sea, quiere decir que a través de Judá va finalmente a venir la línea de los reyes, ¿vale? O sea, cetro habla de reinado y dice que Judá será la tribu real, ¿vale? Pero no solamente esto, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Shiloh es una palabra hebrea que significa el dueño, ¿okay? O sea, él reinará hasta que venga el dueño real, ¿vale? Y a él se congregarán los pueblos.
Y esto es una cosa muy interesante, es una profecía que, bueno, puede decir, bueno, es una profecía mesiánica, pero es más. Y es muy interesante que el trono de Judá y el cetro de Judá empieza con el reinado del rey David, ¿vale? Que es en esa línea, él desciende de Judá y finalmente viene David y la lista de los reyes de Israel. Y al final nos damos cuenta que hay una línea, digamos, de reyes en Judá, no necesariamente a través de Judá, pero hay un reinado en Judá. Cuando llegamos a los tiempos del Mesías, bueno, ¿quién reina allí? Herodes. Herodes el Grande, bueno, de ascendencia es edomita, por cierto, ¿vale? No es israelita. Es la razón por que los judíos le odian, y para ponerse bien con los judíos hace embellecer el templo, ¿vale? Jesús lo menciona, se está trabajando en el templo, lo hizo Herodes, pero le odian igual. Entonces, cuando Herodes muere, en el año 1 a.C., su reinado pasa a su hijo Arquelao, ¿vale? Los evangelios lo mencionan. Se menciona, por ejemplo, que José y María están en Egipto, están exiliados, bueno, en la misma zona seguramente, y vuelven cuando se enteran que muere Herodes, pero cuando se enteran quién es su sucesor, que es uno de sus hijos, Arquelao, que era casi peor que su padre, si cabe, toman otro camino. O sea, no vuelven a Belén, porque en un principio cabría la posibilidad de volver a Belén porque ahí tenían su casa, ¿vale? O sea, de momento vivieron de los ahorros, que son, bueno, el oro que trajeron los Reyes Magos, obviamente, bueno, los reyes que ni eran reyes ni magos, pero lo que trajeron esto, claro, oro, esto era bien aceptado en Egipto y aguantan durante ese tiempo. Cuando vuelven, descartan volver a Belén, ¿vale? Dejan la casa y van a Nazaret, donde originalmente ambos han venido, porque se enteraron que Arquelao siguió a su padre. Bueno, las cosas se desarrollaron como previsto. Arquelao, bueno, su padre era cruel y realmente un auténtico diablo, pero por lo menos mantenía orden en el país. Su hijo era completamente incapaz. Y cuando los romanos vieron esto, que el gobierno sobre Judea les iba a salir de las manos, ellos deciden quitarle de en medio y poner ahí un gobernador romano, ¿vale? Es la razón porque cuando Jesús tiene es acusado, se encuentra no delante de un rey en Judá, se encuentra delante de un procurador romano, que es Pilato, que ocupa ese lugar a partir del año 26 después de Cristo, durante 10 años. Luego hay un rey, pero es el rey de Galilea, que también casualmente se llama Herodes, porque todo era una familia, ¿vale? Pero sobre Judá, a partir del año 8 después de Cristo, se quita el trono, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha venido Shiloh, ¿vale? El dueño. Y aquí vemos de nuevo como esto, o sea, de una forma absolutamente exacta, se va cumpliendo, ¿vale? Todo esto en esa profecía. Bueno, luego termina el capítulo con el libro con el capítulo 50, finalmente con la muerte de José. Y José les toma de nuevo esa promesa: cuando yo me voy a volver, o cuando ustedes van a volver a Canaán, llevad mis huesos con ustedes, ¿vale? Vimos que la tumba de José estaba vacío, ¿vale? Entonces ellos vuelven y finalmente entierran sus huesos debajo de un árbol en Siquem, si no me equivoco. Y ahí, bueno, termina el libro de Génesis con esas palabras: hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron, bueno, según la costumbre de los egipcios, se convirtió en una momia, y fue puesto en un ataúd en Egipto y luego le llevaron. Ok. Bueno, hasta aquí hemos llegado.
fue un viaje un poco muy por encima, pero claro, se puede dar lo mismo en 10 lecciones o en 100 lecciones, porque siempre hay algo más que se puede explicar. Pero bueno, la idea es seguir las líneas maestras y espero que hayamos visto cómo eso empieza y cuando termina el libro de Génesis, hay una cosa que está bien clara. Sabemos ya la línea de la cual va a venir el Mesías, ¿vale? Que es la tribu de Judá, y hemos recibido después de Génesis 3:15 la segunda de las grandes promesas mesiánicas, ¿vale? Esto ya era un tipo de revelación nueva, no había otra cosa durante todos esos siglos, pero ahora se sabe cómo esto iba a seguir, ¿vale? Y luego el resto del Antiguo Testamento es como llegar finalmente a la meta. Bien, bueno, aquí lo vamos a dejar y gracias por la atención, porque ustedes han sido una audiencia muy paciente y espero que algo puedan sacar de todo esto. Señor, gracias te damos por haber podido seguir en estos últimos 8 lecciones en las líneas maestras del libro de Génesis. Señor, gracias como vemos como de la caída de Adán y Eva y de tu promesa en Génesis 3:15, ya estás construyendo un pueblo y tenemos ya una línea y sabemos en qué dirección todo esto se va a ir. Y Señor, una y otra vez nos sorprende tu fidelidad, la manera como tú, de forma muy cuidadosa, no dejes que nadie interrumpa tus planes y que finalmente tú ibas a llegar al cumplimiento con la llegada del Mesías esperado, tu Hijo Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que tú bendigas estas clases en los que están aquí, mis hermanos, y también en todos aquellos que luego lo van a ver por video. Señor, que ellos puedan aprender y puedan tener tu bendición y puedan tener un entendimiento básico de este libro. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Amén. Amén.